Jonathan Heller observaba la ciudad desde lo alto de su lujoso ático, pero su mente estaba en otro lugar. Las luces vibrantes de Nueva York parpadeaban como luciérnagas contra el cielo oscuro, reflejándose en las ventanas de vidrio, pero ninguna de ellas lograba iluminar el vacío dentro de él. 6 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la desaparición de su hija, y nada, absolutamente nada, había podido llenar la ausencia que ella dejó. Cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente. El tiempo no curaba nada. El tiempo solo profundizaba las heridas y ampliaba el abismo de la incertidumbre. ¿Qué le había sucedido? Esa pregunta lo atormentaba cada noche. Había buscado, contratado investigadores, movido cielo y tierra, pero no había surgido ninguna pista concreta. La policía había cerrado el caso, alegando falta de pruebas. Su exesposa, devastada, terminó alejándose de él y de todo lo que los conectaba al pasado. Lo único que quedaba era el silencio. Jonathan bajó por las escaleras del edificio. No le gustaban los ascensores, especialmente cuando su mente estaba inquieta. El sonido seco de sus zapatos contra el mármol del vestíbulo resonaba de manera rítmica, como una cuenta regresiva hacia algo desconocido. En la calle, el viento frío le cortaba el rostro, pero él lo ignoró, ajustándose el abrigo. Caminar sin rumbo por la ciudad se había convertido en un hábito que desarrolló con los años, un intento inútil de aliviar la constante angustia. El tráfico era intenso, como siempre. Las personas caminaban apresuradas, con los ojos pegados a sus teléfonos, atrapadas en preocupaciones triviales. Jonathan sentía que no encajaba, viviendo en un mundo donde nada tenía sentido desde aquel fatídico día. Pero entonces la vio. Al otro lado de la calle, parada en la acera bajo la pálida luz de un poste, estaba ella, una niña de cabello rizado, pelirrojo, piel clara, con unos ojos grandes y profundos. El corazón de Jonathan dio un salto doloroso. Cada detalle era idéntico al de su hija. Parpadeó, incapaz de creer lo que veía. ¿Estaría alucinando? ¿El cansancio le estaría jugando una broma cruel? La niña llevaba un vestido sucio y arrugado, los pies descalzos sobre el frío asfalto. No parecía perdida ni confundida, solo lo miraba. El mundo a su alrededor desapareció. Jonathan sintió que los músculos de su cuerpo se tensaban y su corazón latía descontroladamente. Era ella. Tenía que ser. Ignorando el semáforo en rojo, cruzó la calle imprudentemente. Los frenos chirriaron, las bocinas explotaron a su alrededor y los conductores lo insultaron. Pero nada importaba. Solo podía mirar a la niña. Cuando estaba a pocos pasos, ella abrió los labios y susurró algo que lo dejó inmóvil en la acera, con el frío recorriendo sus venas. «No debiste encontrarme». Su voz era baja pero clara, cargada de algo que él no logró descifrar. ¿Miedo? ¿Advertencia? Jonathan se quedó inmóvil por un instante, tratando de comprender el significado de esas palabras, pero antes de que pudiera preguntar algo, ella corrió. «¡Espera!», gritó lanzándose tras ella. La niña se metió en un callejón estrecho, desapareciendo rápidamente de su vista. Jonathan la siguió desesperado, esquivando peatones y empujando a algunos en el camino. El miedo se mezclaba con la adrenalina. No podía perderla otra vez. El callejón era un laberinto de paredes llenas de grafitis y contenedores de basura. Su corazón martillaba contra el pecho, pero cuando llegó al final de la calleja, no había nadie. Solo el silencio y el viento frío arrastrando hojas secas por el suelo. Jonathan giró sobre sus talones, buscando algún rastro. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? Estaba seguro de que la había seguido de cerca, pero entonces algo llamó su atención. En el suelo, ondeando suavemente bajo la brisa, había un pedazo de papel arrugado. Se arrodilló y tomó la nota con dedos temblorosos. Había una dirección escrita a mano, sin nombre, sin explicación. Jonathan sintió el peso del momento. ¿Era una advertencia? ¿Una pista? Todo en su interior le gritaba que no debía ignorarlo. 6 años de dolor, 6 años de preguntas sin respuesta. Ahora, el destino le daba una opción. Apretó el papel con fuerza en su mano. Si había una oportunidad, por mínima que fuera, no la desperdiciaría. Jonathan respiró hondo. Necesitaba descubrir la verdad. Con el papel todavía en la mano, lo sujetó como si fuera su tabla de salvación.
Una dirección, una pista, un hilo de esperanza que podría llevarlo a la verdad. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, todavía asimilando el impacto de lo que acababa de pasar. La niña era idéntica a su hija. Era imposible, pero la había visto con sus propios ojos. Una fina lluvia comenzó a caer, borrando los letreros luminosos de los edificios a su alrededor. Jonathan sintió el peso de las dudas, oprimiendo sus hombros, pero lo ignoró. Tenía que actuar. Levantó el cuello de su abrigo, inhaló profundamente y caminó rápidamente hacia su auto, estacionado a unas pocas cuadras de allí. Mientras conducía por las calles abarrotadas, su mente iba a 1000 por hora. Repasaba mentalmente cada detalle del rostro de la niña, cada rasgo de su expresión. ¿Era ella? ¿O alguien que simplemente se le parecía? No, la semejanza era demasiado evidente para ser una coincidencia. Pero, ¿cómo era posible? El tráfico era intenso. Los faros se reflejaban en el pavimento mojado como filas de estrellas distorsionadas. Jonathan luchaba por mantenerse tranquilo, pero su mente giraba fuera de control. Si realmente era su hija, ¿dónde había estado todo este tiempo? ¿Quién se la llevó? ¿Por qué? ¿Y por qué parecía asustada al verlo? Al llegar a la dirección del papel, se encontró frente a un edificio de ladrillos desgastados, con ventanas sucias y un cartel apagado que en otro tiempo habría mostrado un nombre, un orfanato. Jonathan salió del auto y caminó hasta la puerta. La empujó con cuidado, pero estaba cerrada. Tocó 3 veces. El eco del impacto resonó por el corredor oscuro en el interior, pero nadie respondió. Probó otra vez, sin éxito. Miró a su alrededor y notó que el lugar estaba abandonado. Vidrios rotos en las ventanas superiores, carteles antiguos y descoloridos pegados en la pared. Un lugar olvidado. Pero si estaba desactivado, ¿por qué esa dirección le había sido entregada? Jonathan rodeó el edificio, sus pasos resonando en la acera mojada. En la parte trasera del inmueble encontró una puerta entreabierta. Su corazón se aceleró. Alguien había estado allí recientemente. Respiró hondo, empujó la puerta y entró. El olor a polvo y humedad era intenso. El corredor estaba oscuro, aunque algunos haces de luz de la calle se filtraban por las grietas en las ventanas rotas. Jonathan caminaba despacio, atento a cualquier sonido. Al pasar por el salón principal, notó muebles cubiertos de polvo y papeles desparramados por el suelo. Una antigua recepción abandonada, con archivos tirados como si alguien hubiera salido apresuradamente. En una de las mesas, un viejo cuaderno captó su atención. Se acercó y abrió la tapa. Algunas páginas estaban arrancadas, pero una anotación le llamó la atención. Los archivos fueron removidos. Los niños han sido llevados. No hay más tiempo. Jonathan tragó saliva. ¿Qué niños? ¿A dónde los habían llevado? Pasó las páginas con rapidez. Había nombres listados, fechas de ingreso y salida registradas, pero todo terminaba abruptamente hace aproximadamente un año. Entre los nombres, uno en particular lo dejó helado. Lena Heller. El nombre de su hija. Su pecho se contrajo. ¿Cómo era posible? Lena nunca había estado en un orfanato. ¿Era un error? ¿O no? Jonathan escuchó un ruido. Pasos ligeros, casi imperceptibles. Su instinto se disparó y se dio la vuelta rápidamente. Nada. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó firme, pero su eco se perdió en la oscuridad. La tensión aumentaba. Recorrió los pasillos, pero no encontró a nadie. Solo un inquietante silencio y la sensación de que no estaba solo. Cuando se giró para salir, algo en el suelo llamó su atención. Bajo la mesa, un pedazo de tela estaba atrapado en una astilla de madera. Jonathan lo tomó, revelando un fragmento de un vestido infantil rosa, el mismo vestido que llevaba la niña. Un escalofrío recorrió su espalda. Había estado allí. Recientemente. Jonathan sostuvo el pedazo de tela entre los dedos, su pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. La niña no era un recuerdo lejano, era real, y alguien no quería que la encontrara. Sus músculos se tensaron mientras examinaba el fragmento de vestido. ¿Por qué estaba allí? El orfanato parecía haber estado abandonado por meses. ¿Quién la trajo? Y lo más importante, ¿a dónde la llevaron? Con el corazón todavía acelerado, guardó el trozo de tela en su bolsillo y miró alrededor una vez más. Algo no cuadraba. Si su hija realmente había estado en ese lugar,
¿Por qué su nombre figuraba en los registros? Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si Lena nunca había sido secuestrada por un extraño? ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? Revisó el resto de la habitación. Montones de papeles esparcidos, muebles volcados y marcas en el suelo indicaban que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, esperando a que una verdad enterrada saliera a la luz. Entonces, vio algo. Entre los archivos tirados había un sobre amarillento, escondido bajo una pila de documentos viejos. Al principio parecía insignificante, pero al abrirlo sintió que el estómago se le revolvía. Dentro había una sola hoja con un mensaje mecanografiado. Si llegaste hasta aquí, significa que ya te diste cuenta de que nunca te dijeron toda la verdad. Ella estuvo con nosotros, pero no por mucho tiempo. Si quieres respuestas, ve a esta dirección. Debajo del mensaje había una nueva dirección escrita a mano. Jonathan sintió cómo todo su cuerpo se ponía rígido. Con cada paso, la verdad parecía desplegarse ante él, cada vez más oscura y perturbadora, pero no dudó. Dobló el papel y lo guardó con cuidado. Ya no había espacio para la incertidumbre. Seguiría esa pista, sin importar a dónde lo llevara. Antes de salir, tomó el cuaderno donde estaba registrado el nombre de Lena. Necesitaba cualquier prueba que pudiera ayudarlo a entender lo que realmente había sucedido. Al salir del edificio, la noche ya estaba avanzada. La lluvia había cesado y un silencio incómodo flotaba sobre la ciudad. Jonathan miró a su alrededor, sintiendo una extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Respiró profundamente y se subió al auto. Ajustó el retrovisor y verificó la dirección en la nota. El lugar indicado estaba en las afueras de la ciudad, en una zona aislada donde pocos se aventuraban. Aceleró. El trayecto parecía interminable. Cuanto más se alejaba de los rascacielos y del brillo de la ciudad, más la oscuridad lo consumía todo a su alrededor. El GPS indicaba que estaba cerca, pero la carretera se hacía cada vez más estrecha y estaba rodeada de árboles altos. Por un instante se preguntó si debería haber avisado a alguien. Morales. Tal vez el detective podría ayudarlo, pero no podía arriesgarse a esperar. Algo le decía que el tiempo era esencial. Finalmente, la carretera asfaltada dio paso a un camino de tierra. La dirección lo llevó a una casa aislada en medio de la nada. Las ventanas estaban oscuras, sin señales de vida, pero la puerta del portón estaba entreabierta. Jonathan apagó el auto y salió, sintiendo el olor húmedo del bosque que lo rodeaba. El silencio era casi absoluto, interrumpido únicamente por el susurro de las hojas movidas por el viento. La casa era pequeña, de madera antigua y parecía haber estado abandonada por años. Pero si ese era el caso, ¿por qué esa dirección le había sido entregada? Con pasos firmes, avanzó hasta el porche y golpeó la puerta. No hubo respuesta. Esperó unos segundos y volvió a intentarlo. Esta vez escuchó un ruido, pequeño, sutil. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Jonathan se congeló. Al otro lado, envuelta en sombras, estaba una anciana con ojos profundos y penetrantes, que lo miraba como si ya supiera exactamente quién era él. Antes de que pudiera decir algo, ella murmuró: «No debiste haber venido». Jonathan se quedó inmóvil, analizando a la mujer frente a él. La anciana, con una mirada intensa y una expresión austera, lo observaba como si hubiera estado esperando su llegada. La puerta crujió al abrirse un poco más, revelando un interior oscuro y tenuemente iluminado. «Entra, rápido». Su voz era firme, pero tenía un tono de urgencia, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Jonathan dudó por un instante, pero su instinto le decía que esa mujer sabía algo. Entró, percibiendo un fuerte olor a té y madera vieja. La casa era modesta, con muebles antiguos, libros esparcidos y velas encendidas en los rincones. La mujer cerró la puerta y echó el cerrojo. «¿Cómo conseguiste esta dirección?» Jonathan sacó el papel del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Alguien me lo dejó, en el orfanato». Ella suspiró profundamente, tomando la nota con dedos temblorosos. «Entonces ya lo sabes». Jonathan apretó los puños. «Sé que mi hija desapareció hace 6 años. Sé que alguien registró su nombre en los archivos de ese orfanato. Y sé que anoche vi a una niña idéntica a ella».
La anciana lo observó en silencio durante un largo momento antes de responder. Su nombre es Adelaide, y lo que estás a punto de descubrir puede ser peligroso. Un escalofrío recorrió la espalda de Jonathan. ¿Dónde está mi hija? Adelaide miró hacia la ventana como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego se volvió lentamente hacia él. Ella no debería estar viva. El silencio que siguió fue sofocante. Jonathan se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con eso? Adelaide cerró los ojos por un momento antes de continuar. Los niños del orfanato no estaban ahí por casualidad, había un propósito. Personas influyentes realizaron experimentos. Los llevaban y nunca volvían. Jonathan sintió que el aire le faltaba en los pulmones. ¿Está diciendo que mi hija fue llevada para algo así? La mujer dudó antes de responder. Sí. ¿Y si la viste? Entonces significa que escapó. Pero si escapó no está a salvo. Jonathan apretó los puños. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde puedo encontrarlas? Adelaide negó con la cabeza. Ellos no dejan rastros, pero alguien podría ayudarte. Tomó un pedazo de papel y anotó un nombre y un número de teléfono. El detective Morales. Ha investigado casos como este. Si alguien puede averiguar algo, es él. Pero ten cuidado. Si sigues indagando, podrías encontrar cosas que quizá preferirías no saber. Jonathan tomó el papel y lo guardó en el bolsillo. No tengo otra opción. Se levantó, pero antes de que pudiera salir, Adelaide lo tomó del brazo. Si la vuelves a encontrar, mírala a los ojos. Fíjate si realmente recuerda quién eres. Jonathan sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Por qué? Adelaide dudó. Porque tal vez ya no sea la misma. Jonathan condujo de regreso a la ciudad con el papel apretado entre los dedos. Su mente era un torbellino. Si Adelaide decía la verdad, eso significaba que Elena había sido llevada para un experimento secreto. ¿Pero por qué? Traducción al español latinoamericano. Cuando llegó a casa, tomó el teléfono y marcó el número. El tono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Morales. ¿Quién habla? Jonathan Heller. Necesito tu ayuda. El detective guardó silencio por un momento antes de responder. Heller, he escuchado ese nombre. En los periódicos. Tu hija desapareció hace años, ¿no es así? Jonathan cerró los ojos. Sí, pero creo que la encontré. El silencio al otro lado de la línea se prolongó por varios segundos. Dime dónde podemos encontrarnos. Jonathan respiró hondo. En el café de la calle 47. Dentro de 1 hora. Estaré allí. La llamada terminó. Jonathan dejó escapar un suspiro. Ahora ya no estaba solo en esta búsqueda. Jonathan llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. Escogió una mesa en la esquina desde donde podía observar la entrada y los movimientos a su alrededor. El lugar tenía un ambiente acogedor, pero él no sentía ninguna comodidad. Sus ojos recorrían el lugar constantemente, atentos a cualquier señal de peligro. Cuando Morales entró, Jonathan lo reconoció de inmediato. El detective era un hombre de mediana edad, con una expresión endurecida y una mirada penetrante. Llevaba un abrigo gastado y un cigarrillo apagado entre los dedos. Se sentó sin decir una palabra, simplemente analizando a Jonathan por unos segundos. Ve al grano. ¿Qué quieres de mí? Jonathan deslizó un papel con el nombre de su hija sobre la mesa. Desapareció hace 6 años, pero la vi ayer. Y encontré su nombre en un orfanato abandonado. Quiero saber qué le pasó. Morales tomó el papel, lo leyó por unos momentos y luego soltó un profundo suspiro. He trabajado en casos así antes, Heller. Niños que desaparecen sin explicación, padres que pasan años tratando de encontrarlos y cuando se acercan demasiado a la verdad, algo les pasa. A Jonathan le recorrió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? Morales apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. Estoy diciendo que hay un patrón. Estos niños no desaparecen por casualidad, son elegidos, y cuando alguien empieza a hacer demasiadas preguntas, generalmente termina muerto. Jonathan apretó los puños. Eso no me va a detener. Morales esbozó una sonrisa sombría. Eso mismo me dijeron otros padres, pero ninguno llegó al final de la historia. Jonathan miró directamente a los ojos del detective. Yo no soy como los demás. Tengo un nombre, dinero, recursos. Si hay alguien que puede resolver esto, soy yo. Morales mantuvo la mirada fija en él por un largo momento y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Está bien. Empecemos por lo básico. ¿Quién te dio esta pista?
Una mujer llamada Adelaide trabajaba en el orfanato. Dijo que mi hija estuvo allí y que se la llevaron junto con otros niños. Morales asintió, pensativo. Conozco ese nombre. Desapareció del mapa hace años. Nadie sabe dónde vive. ¿Cómo la encontraste? Alguien dejó una nota para mí. Me llevó hasta su casa. Morales esbozó una ligera sonrisa. Entonces alguien quiere que descubras la verdad, pero también quiere guiarte por el camino correcto. Jonathan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que tal vez no seas el único interesado en encontrar a tu hija, pero la pregunta es, ¿quién más está jugando este juego? Jonathan guardó silencio por un momento. Adelaide dijo que esos niños eran llevados para experimentos. ¿Has oído algo sobre eso? Morales tamborileó los dedos sobre la mesa. Lo he escuchado, pero nada que pudiera probar. Cada vez que me acercaba a alguna evidencia, desaparecía. Cada vez que alguien estaba dispuesto a hablar, desaparecía. Pero hay un nombre que sigue apareciendo en todas esas investigaciones. Jonathan se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Morales tomó una servilleta y escribió un nombre. Jonathan tomó el papel y lo leyó. La sangre se le heló. Proyecto Aurora. Miró a Morales. ¿Qué es eso? Morales apagó el cigarro en el cenicero. Si lo supiéramos con exactitud, ya estaríamos muertos. Jonathan sintió que el estómago se le revolvía. ¿Pero qué sabes? Morales bajó aún más la voz. Un grupo privado, recursos ilimitados, niños que desaparecen y reaparecen años después, diferentes. Jonathan respiró hondo. ¿Diferentes cómo? Morales lo miró con seriedad. Diferentes lo suficiente como para no volver a ser los mismos. Jonathan sintió un nudo en la garganta. ¿Crees que le hicieron eso a mi hija? Morales guardó silencio por unos segundos antes de responder. Si realmente estuvo involucrada en el proyecto Aurora, entonces tal vez la niña que viste ayer no sea la misma que desapareció hace 6 años. Jonathan miraba la servilleta con el nombre Proyecto Aurora escrito. El papel parecía pesarle en las manos, como si contuviera una verdad demasiado peligrosa para ser leída. Si todo esto es cierto, entonces, ¿dónde encuentro a esas personas? Preguntó, intentando mantener la voz firme. Morales soltó un suspiro cansado. Si fuera tan sencillo, Jonathan, ya habrían sido expuestos. Este grupo opera en las sombras, financiado por gente poderosa. Nadie sabe dónde están, pero algo es seguro. Si tu hija escapó, vendrán por ella. Jonathan sintió un nudo en el estómago. ¿Y si ya la habían encontrado? Necesito verla de nuevo, dijo decidido. Si logró escapar, podría estar vagando por ahí. Si espero demasiado, podría perderla otra vez. Morales lo observó por un momento y luego asintió con la cabeza. Entonces, necesitamos un plan. ¿Dónde fue la última vez que la viste? En el centro, cerca de la calle 32. Morales se frotó la barbilla. De acuerdo, conozco a alguien que puede ayudar. Alguien con acceso a cámaras de seguridad. Podremos ver hacia dónde fue después de escapar de ti. Jonathan asintió. Esa era su única pista. 30 minutos después, estaban en una pequeña oficina en el sótano de un edificio discreto. El lugar era estrecho, lleno de pantallas y servidores que zumbaban. Un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una camisa arrugada, tecleaba frenéticamente. ¿Qué imágenes necesitan?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Morales le entregó un pendrive. Acceso a las cámaras de la calle 32. Hora, entre las 20:00 y las 21:00 de anoche. El hombre tecleó unos comandos y, en cuestión de segundos, las imágenes comenzaron a aparecer en las pantallas. Jonathan sintió que el pecho se le comprimía al ver cómo se desarrollaban los hechos. Ahí estaba ella. La niña pelirroja corría por la acera, con los ojos abiertos de par en par por el miedo, pero no estaba huyendo de Jonathan. Estaba huyendo de alguien más. «Pausa», ordenó Jonathan. La imagen se congeló. A la derecha de la niña, un hombre con traje oscuro y el rostro parcialmente cubierto la seguía de cerca. «¿Puedes hacer zoom?», preguntó Morales. El técnico amplió la imagen, pero el rostro del perseguidor estaba algo borroso debido al movimiento. «Mierda», masculló Morales. Jonathan se pasó una mano por el rostro, frustrado. ¿Quién era ese hombre? El técnico presionó algunas teclas. Entró al metro. ¿Quieren ver a dónde fue después? Sí, respondió Jonathan de inmediato. La grabación continuó. La niña entró al metro y subió a un vagón vacío. El hombre se detuvo frente al torniquete.
Dudó por un momento y luego se alejó. Jonathan sintió un leve alivio. Ella había logrado despistarlo. Pero entonces el técnico frunció el ceño. «Esto no es bueno». «¿Qué pasa?», preguntó Morales. El hombre escribió más comandos y reprodujo el video de la estación siguiente. El metro se detuvo. La niña bajó mirando a ambos lados aún asustada, pero mientras caminaba por el andén, una figura emergió de las sombras. Una mujer, de cabello rubio recogido en un moño elegante, vestida con un abrigo blanco. La niña se detuvo. La mujer dijo algo, y entonces la niña tomó su mano y se fue con ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Jonathan. ¿Quién diablos es esa mujer? El técnico amplió la imagen. Esta vez, el rostro era visible. Morales guardó silencio. «Conozco a esa mujer». Jonathan se volvió hacia él. «¿Quién es?». Morales tomó aire profundamente. «La doctora Evelyn Carter, psiquiatra, y una de las principales figuras asociadas al proyecto Aurora». El silencio que siguió fue casi insoportable. Jonathan se levantó, decidido. «Si ella se llevó a la niña, la encontraré». La imagen de la doctora Evelyn Carter, con su apariencia impecable y su expresión controlada, quedó grabada en la mente de Jonathan. Ella había tomado a la niña. Esto era más que una pista. Era un camino directo hacia las respuestas que él buscaba. Mientras Morales buscaba más información sobre Carter, Jonathan regresó a casa. El apartamento parecía más vacío que nunca, a pesar de estar lleno de lo mejor en diseño y lujo, pero ninguno de esos objetos valiosos le ofrecía consuelo. Caminó hasta el cuarto de Lena, intacto desde su desaparición. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Jonathan tomó una foto de su hija. Tenía 5 años cuando desapareció, con los mismos rizos pelirrojos y la sonrisa contagiosa. Sus dedos rozaron el cristal del marco mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La niña que vio era Lena. Estaba seguro, pero la pregunta seguía siendo, ¿quién era Evelyn Carter y qué quería con Lena? Al día siguiente, Morales llegó con nueva información. Se sentó en el sofá de Jonathan y extendió un montón de papeles sobre la mesa de centro. Carter es mucho más que una psiquiatra. Jonathan está directamente conectada con los financiadores del proyecto Aurora, pero aquí está el detalle más inquietante. Morales deslizó un informe hacia Jonathan. No trabaja sola, es una pieza de un sistema más grande, y todo indica que saben que estás buscando a tu hija. Jonathan apretó los puños. «Que vengan, no voy a detenerme». Morales negó con la cabeza, frustrado. «No entiendes, ellos no vienen, eliminan obstáculos antes de que te des cuenta de lo que pasó. Ya lo he visto antes. La gente desaparece, ocurren accidentes». Jonathan lo interrumpió. «¿Estás sugiriendo que me rinda? Estoy sugiriendo que seas inteligente». Morales suspiró. «Carter se está hospedando en un hotel de lujo, el Carlton, en el centro de la ciudad. Si quieres respuestas, ahí la encontrarás. Pero si actúas de forma imprudente, esto puede ser el final para ti». Jonathan no podía esperar. Esa misma noche condujo hasta el Carlton, con la tensión aumentando a cada kilómetro. La fachada iluminada del hotel brillaba como un faro en la oscuridad. Estacionó el auto en un aparcamiento cercano y decidió actuar solo. Morales había insistido en acompañarlo, pero Jonathan sabía que la presencia del detective podría levantar sospechas. Entró al concurrido vestíbulo y pasó desapercibido entre los huéspedes. Su mirada escudriñaba cada rincón, buscando cualquier señal de Carter. En la recepción, escuchó discretamente cómo un empleado confirmaba que la doctora Evelyn Carter estaba alojada en la suite presidencial. El ascensor subió lentamente, cada piso aumentando su ansiedad. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, el pasillo estaba silencioso y lujoso, con una gruesa alfombra que amortiguaba sus pasos. La puerta de la suite estaba frente a él. Jonathan respiró hondo y caminó hacia ella. Antes de que pudiera tocar, una voz suave sonó detrás de él. «Señor Heller, creo que está perdido». Jonathan se giró rápidamente. 2 hombres con trajes oscuros estaban al final del pasillo, con los ojos fijos en él. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, con el corazón acelerado. La pregunta no es quiénes somos, sino qué está haciendo aquí. Jonathan dio un paso atrás, pero antes de que pudiera responder, los 2 hombres avanzaron. El primer golpe fue rápido, pero Jonathan logró esquivarlo. No era ajeno a situaciones de riesgo,
pero esos hombres eran profesionales. Uno de ellos intentó sujetarlo, pero Jonathan respondió con un golpe directo al estómago. El segundo sacó algo del bolsillo, un dispositivo eléctrico. Jonathan lo notó demasiado tarde. El dolor recorrió su cuerpo cuando el taser lo alcanzó. Cayó de rodillas, intentando resistir la parálisis. «Debería haberse mantenido al margen, señor Heller», dijo uno de los hombres antes de que todo se volviera oscuro. Cuando Jonathan abrió los ojos, estaba en una habitación oscura y vacía. Sus manos estaban atadas a una silla, y la única luz provenía de una lámpara colgada del techo. Al otro lado de la sala, una puerta se abrió y la silueta de una mujer apareció. Jonathan Heller. La voz era fría, calculadora. «Finalmente nos conocemos». Era Evelyn Carter. Jonathan forcejeaba contra las cuerdas que ataban sus muñecas a la silla, pero era inútil. Los nudos estaban firmes y sus músculos débiles tras el choque del taser. Su visión aún estaba algo borrosa, pero distinguió claramente la figura de Evelyn Carter frente a él. Ella estaba impecable, como si estuviera en una reunión de negocios. Su mirada era fría, pero no hostil. Más bien parecía intrigada, casi divertida con la situación. «Ha llegado demasiado lejos, señor Heller, mucho más de lo que la mayoría logra. Eso es admirable, pero también peligroso». Jonathan mantuvo la mirada firme, tragándose el miedo que subía por su garganta. «¿Dónde está mi hija?». Evelyn inclinó la cabeza, una ligera sonrisa asomando en sus labios. «Ah, Lena, una niña fascinante, debo decir, extremadamente fuerte, resiliente, muy diferente de lo que esperábamos». Jonathan apretó los puños contra las cuerdas. «Si le hiciste algo, te juro que...» «¿Jurar qué, Jonathan?», lo interrumpió con un tono cargado de sarcasmo. «Estás aquí, vulnerable, exactamente donde queríamos que estuvieras. Crees que tienes el control, pero en realidad solo eres otra pieza en este juego». Jonathan sintió la rabia burbujear, pero respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma. «¿Por qué mi hija? ¿Por qué Lena?». Evelyn dio un paso hacia él. Su expresión se endureció. «Tu hija fue especial desde el principio. Todos los niños que seleccionamos lo eran. Inteligencia por encima del promedio, rasgos genéticos específicos, el tipo de potencial que no podía ser ignorado». Un escalofrío recorrió a Jonathan. «¿Seleccionaron? ¿Qué significa eso?». «La apartaron de mí». Evelyn se inclinó, quedando a su altura. «¿Aún no lo entiendes? Esto no fue casualidad, Jonathan. Desde el principio, tu familia fue monitoreada, elegida. Simplemente tuviste la mala suerte de ser un padre demasiado amoroso para olvidar». Las palabras de ella le dolieron profundamente, pero Jonathan no desvió la mirada. «¿Dónde está ahora?». Evelyn suspiró y se apartó. «Estaba a salvo hasta que decidiste buscarla. Ahora, todo está en riesgo. La has puesto de nuevo en su radar». Jonathan trató de procesar lo que decía, pero el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Quiénes son ellos? ¿No trabajas para ellos?». Evelyn lo miró por un momento, como si estuviera sopesando cuánto podía revelar. «Trabajé para ellos durante muchos años, pero las cosas cambiaron. Hay límites que ni siquiera yo puedo cruzar». Jonathan vio un destello en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? No podía estar seguro. «Entonces ayúdame. Si realmente ya no trabajas para ellos, dime dónde está Lena». Evelyn rió suavemente. «¿Crees que es tan fácil? Aunque te lo dijera, no llegarías ni cerca sin que te maten en el proceso». Jonathan se inclinó hacia adelante en la silla, ignorando la incomodidad de las cuerdas. «Arriesgaré todo. Solo necesito una oportunidad». Evelyn lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo. Finalmente, fue hacia una gaveta en una esquina de la sala y sacó un cuaderno viejo con los bordes desgastados. Lo colocó sobre la mesa entre ambos. «Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el proyecto Aurora, lo que hicieron, a dónde llevan a los niños y lo que planean hacer con ellos. Pero entiende algo, Jonathan. Esta gente no juega. Si sigues adelante, puede que no sobrevivas para volver a verla». Jonathan miró el cuaderno. Sus manos aún estaban atadas, pero Evelyn parecía reconocer su determinación. Con un suspiro, sacó un pequeño cuchillo del bolsillo y cortó las cuerdas. Jonathan se frotó las muñecas mientras tomaba el cuaderno. Al abrir las primeras páginas, se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Nombres, fechas, ubicaciones y experimentos, cosas que apenas podía comprender.
Miró a Evelyn con el rostro endurecido. ¿Por qué me ayudas? Evelyn desvió la mirada por un instante. Porque ya perdí a alguien por su culpa. Y tal vez, solo tal vez, tú tengas una oportunidad que yo no tuve. Jonathan no respondió. Sabía que la conversación había terminado. Guardó el cuaderno y se puso de pie. Antes de salir, Evelyn dijo algo que resonaría en su mente durante los días siguientes. Cuidado, Jonathan. Cuando miras demasiado tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Jonathan dejó la sala de Evelyn con el cuaderno apretado contra el pecho. Cada página parecía cargar el peso de una verdad insoportable, pero no tenía otra opción. Mientras bajaba por las escaleras de emergencia del edificio, sentía la adrenalina correr por sus venas. Ahora tenía algo concreto, algo que podía usar. Entró al auto y volvió a abrir el cuaderno. Las primeras páginas describían el proceso de selección de los niños. Era meticuloso, casi científico. Cada uno de ellos era elegido en función de un conjunto de características genéticas y de comportamiento. Pero lo que realmente le erizó la piel fue una nota escrita a mano en el margen de una página. Los más fuertes son retenidos. Los demás, descartados. Jonathan cerró los ojos por un momento, tratando de contener la rabia. Su mente volvía una y otra vez a Lena. ¿Era una de las fuertes? ¿Eso fue lo que la mantuvo con vida? Pasó unas cuantas páginas más hasta encontrar algo que captó su atención. Una dirección. Instalación C. Ubicación de contención y experimentos primarios. La dirección estaba en una zona remota, fuera de la ciudad. Jonathan sabía que tenía que ir, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Sacó el teléfono y llamó a Morales. «Te necesito. Ahora». Morales respondió sin dudar. «¿Dónde?» Jonathan le dio la dirección de un punto de encuentro cercano. Mientras conducía hacia el lugar acordado, su mente estaba llena de imágenes de Lena. Recordaba cómo jugaba en el jardín, su risa resonando por la casa. Ella todavía lo recordaba. O ellos le habían quitado eso también. Morales llegó en un sedán viejo, vestido de manera casual pero con su habitual mirada alerta. Bajó del auto y fue directo al grano. «¿Qué encontraste?» Jonathan le mostró el cuaderno. «Todo está aquí, incluida una dirección. Tenemos que ir». Morales hojeó rápidamente las páginas, frunciendo el ceño al leer algunas de las anotaciones. «Esto no es un juego, Jonathan. Este lugar, si realmente existe, no será fácil entrar. No me importa. Necesito encontrarla». Morales soltó un pesado suspiro. «Está bien, pero necesitamos un plan». Los dos pasaron la siguiente hora trazando un esquema. Morales tenía contactos que podían proporcionar equipo básico para infiltrarse en la instalación, pero aún así sería peligroso. «Si descubren que estamos ahí, estamos muertos», advirtió Morales. Jonathan simplemente asintió. «Vale la pena». Unas horas después, los dos estaban en la entrada de un bosque que rodeaba la dirección indicada en el cuaderno. Era de noche, y el cielo estaba nublado, lo que hacía todo aún más oscuro. Morales sostenía una pequeña linterna, mientras Jonathan mantenía el cuaderno en sus manos, repasando los detalles. La caminata por el bosque fue silenciosa, cada paso amortiguado por la capa de hojas caídas en el suelo. El aire estaba húmedo, y el silencio resultaba inquietante. Después de casi una hora, divisaron luces a lo lejos. Morales levantó la mano señalando que se detuvieran. Ahí está. Frente a ellos se alzaba una estructura rodeada por cercas altas e iluminada por potentes reflectores. Guardias armados patrullaban el perímetro. «Esto parece más una prisión que cualquier otra cosa», murmuró Morales. Jonathan observaba en silencio, con la tensión creciendo a cada segundo. «Tenemos que entrar. Debe haber una forma». Morales señaló hacia el lado derecho de la cerca. «Allí. Parece menos vigilado. Vamos por ahí». Los dos se movieron con cautela, manteniéndose en las sombras. Al llegar al punto indicado, Morales sacó un pequeño alicate de su mochila. «Hará algo de ruido, pero será rápido. Mantente atento». Jonathan asintió vigilando a los guardias, mientras Morales cortaba un segmento de la cerca. Una vez que lograron abrir un hueco, se deslizaron hacia adentro y se ocultaron tras un contenedor cercano. El interior de la instalación era aún más perturbador. Había pequeños edificios conectados por corredores iluminados, y Jonathan alcanzó a oír sonidos amortiguados provenientes de una de las estructuras. «Allí», indicó señalando el edificio más grande.
Ambos avanzaron, moviéndose de sombra en sombra, hasta llegar a la entrada. Morales abrió la puerta con una herramienta que había traído y entraron. El pasillo era frío, con paredes de concreto y luces fluorescentes que parpadeaban levemente. Jonathan sentía el corazón latir con fuerza en su pecho. Avanzaron hasta llegar a una sala con una gran ventana de vidrio. Lo que vieron al otro lado hizo que Jonathan se quedara inmóvil. Camas alineadas en filas, cada una con un niño acostado. Equipos médicos estaban conectados a ellos, monitoreando sus signos vitales. Y allí, en la tercera cama a la derecha, estaba Lena. Jonathan sintió que las piernas le flaqueaban, pero antes de que pudiera reaccionar, una voz resonó detrás de ellos. «Parece que tenemos visitantes». Jonathan se congeló. La voz, grave y controlada, cargaba una autoridad que hacía que el aire se sintiera más denso. Se giró lentamente, con el corazón acelerado, para enfrentar a quien hablaba. Un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje, estaba parado en la entrada. A su lado, dos guardias armados apuntaban directamente a Jonathan y Morales. «Señor Heller», dijo el hombre con una leve sonrisa, «no imaginé que llegarías tan lejos. Es impresionante». Jonathan mantuvo la mirada fija, aunque sentía el sudor corriendo por su nuca. «¿Quién eres?». El hombre dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose bajo la fría luz del pasillo. «Puedes llamarme Graham. Soy el administrador de esta instalación». Jonathan entrecerró los ojos. «¿Dónde está mi hija?». La sonrisa de Graham se ensanchó, como si disfrutara del desespero de Jonathan. «¿Tu hija? Oh, ¿te refieres a Lena?». Jonathan dio un paso adelante, pero uno de los guardias levantó su arma obligándolo a detenerse. «Sé que está aquí», dijo Jonathan con la voz cargada de ira. Graham inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara a Jonathan. «Lo está, de hecho. Pero me pregunto, ¿la Lena que conocías todavía existe?». Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Jonathan. «¿Qué le hicieron?». Graham suspiró, como si la pregunta le resultara tediosa. «La mejoramos, señor Heller. El proyecto Aurora se trata de explorar el potencial humano. Tu hija fue una de las mejores candidatas que hemos tenido. Fuerte, inteligente, excepcional en todos los sentidos». Jonathan apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía dentro de él. «Es solo una niña, no un experimento». Graham negó lentamente con la cabeza. «Estás equivocado, señor Heller. Todos los niños son experimentos, de una forma u otra. Nosotros simplemente los guiamos hacia algo más grande». Antes de que Jonathan pudiera responder, Graham hizo un gesto hacia uno de los guardias. «Llévenlo con ella. Creo que merece verla». Jonathan fue empujado por el pasillo, con Morales siguiéndolo de cerca. El detective permanecía en silencio, pero sus ojos atentos evaluaban cada movimiento de los guardias y de Graham. Llegaron a la sala con las camas alineadas, y Jonathan sintió que el corazón le latía con fuerza. Lena estaba allí, exactamente como la había visto a través de la ventana de vidrio. Estaba acostada, conectada a varios monitores, con pequeños sensores adheridos a su piel. Jonathan corrió hacia ella, ignorando a los guardias. Se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano de su hija. «Lena, soy yo, papá». La niña abrió los ojos lentamente, pero su mirada parecía distante, vacía. Jonathan sintió un nudo en el pecho. «Lena, ¿me reconoces? Soy yo. Estoy aquí ahora. Voy a sacarte de aquí». Ella parpadeó, como si intentara procesar lo que veía, pero no respondió. «Ella no te recuerda, señor Heller», dijo Graham de manera casual mientras observaba la escena. Jonathan se giró hacia él, con la ira ardiendo en su mirada. «¿Qué le hicieron?». Graham se encogió de hombros. «Por supuesto que fue condicionada. Es parte del proceso. Borramos partes de su memoria que no eran necesarias. Reconstruimos lo que sí era útil». Jonathan se levantó caminando hacia Graham, pero los guardias levantaron sus armas de inmediato. «La convertiste en algo que no es». Graham permaneció imperturbable. «Ahora es más de lo que era antes, señor Heller, y con el tiempo verá que esto es un regalo, no una maldición». Jonathan negó con la cabeza, incrédulo. «No entiendes nada sobre ser padre. No hay ciencia que reemplace el amor. No hay experimento que justifique lo que has hecho». «¿Amor?». Graham rió suavemente. «El amor no basta para salvar el mundo. Por eso hacemos lo que hacemos. Las personas como tú son débiles porque se aferran a sentimientos inútiles».
Nosotros buscamos resultados. Antes de que Graham pudiera continuar, Morales, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, hizo un movimiento rápido, atacando a uno de los guardias y arrebatándole el arma. ¡Ahora!, gritó. Jonathan reaccionó de inmediato, corriendo hacia la cama de Lena y desconectándola del equipo. «Papá». La voz débil de Lena finalmente se hizo oír, y Jonathan sintió que el corazón le estallaba. «Estoy aquí, mi amor. Vamos a salir de aquí». El caos se apoderó de la sala mientras Morales intercambiaba disparos con los guardias. Graham retrocedió gritando órdenes, pero Jonathan no le prestó atención. Tomó a Lena en brazos y corrió hacia la puerta. «Morales, vamos». El detective retrocedió cubriendo a Jonathan mientras escapaban. La huida apenas comenzaba. Jonathan corría por el pasillo con Lena en brazos, el corazón latiendo con fuerza. Morales venía detrás, cubriéndolos mientras las alarmas resonaban por toda la instalación. Las luces rojas parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras que hacían que todo pareciera aún más caótico. «A la izquierda», gritó Morales, señalando una puerta entreabierta que parecía conducir a un pasillo menos vigilado. Jonathan siguió la instrucción ajustando a Lena en sus brazos. Ella estaba débil, pero aún agarraba su abrigo con sus pequeñas manos temblorosas. «Papá, ¿es dónde estamos?» Su voz era baja, casi un susurro, pero esas palabras hicieron que los ojos de Jonathan se llenaran de lágrimas. «Todo está bien ahora, Lena. Estoy aquí. No voy a dejar que nada te pase». Llegaron a la puerta, y Morales la cerró rápidamente detrás de ellos, asegurándola con una barra de metal que encontró en el suelo. «Esto nos dará un poco de tiempo, pero tenemos que salir de aquí rápido», dijo Morales, jadeando. Jonathan miró a su alrededor. Estaban en una especie de área de mantenimiento, con tuberías y maquinaria industrial cubriendo las paredes. «¿Y ahora hacia dónde?», preguntó tratando de mantenerse tranquilo. Morales revisó rápidamente un mapa que había tomado de una sala anterior. «Tenemos que ir al lado oeste de la instalación. Hay una salida de emergencia que da directo al bosque». Jonathan asintió y ajustó a Lena nuevamente. «¿Puedes caminar?» «Mi amor». Lena lo miró con ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza lentamente. «Estoy tan cansada». Jonathan la sostuvo con más firmeza. «Está bien, yo te llevo. Solo quédate conmigo». Avanzaron por el pasillo, con los sonidos de pasos y voces acercándose. Morales revisaba cada esquina antes de continuar, su arma lista para disparar. «Por aquí», señaló una escalera que bajaba a un nivel inferior. Jonathan dudó. «¿Nos estamos alejando de la salida? Confía en mí. Esperarán que intentemos la salida principal. Necesitamos despistarlos». Jonathan no tenía tiempo para cuestionar. Siguió a Morales, bajando rápidamente las escaleras, mientras el sonido de las alarmas parecía resonar con más fuerza en los niveles inferiores. Cuando llegaron al piso de abajo, Morales se detuvo para analizar el camino. «Hay una sala de archivos justo adelante. Podría haber algo útil ahí. ¿Aún tienes el cuaderno?» Jonathan asintió sacando el cuaderno de su abrigo. «Sigue conmigo». «Perfecto. Si no salimos vivos de aquí, ese cuaderno tiene que llegar a las personas adecuadas. ¿Entendido?» Jonathan miró a Morales, entendiendo el peso de sus palabras. «Vamos a salir de aquí. Todos». Morales no respondió, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Llegaron a la sala de archivos, que estaba extrañamente desierta. Morales empezó a rebuscar en cajones y archivos, buscando algo que pudiera ayudarlos a entender más sobre el proyecto Aurora. Jonathan, por su parte, estaba enfocado en Lena, quien descansaba con la cabeza en su hombro. «¿Tienes frío, mi amor?», preguntó. Lena negó lentamente con la cabeza. «Solo quiero ir a casa». Jonathan sintió un nudo en el pecho. «Te lo prometo, vamos a casa». Morales encontró algo que lo hizo detenerse. Sostenía un archivo con una cubierta roja, marcado con la palabra confidencial. «Jonathan, mira esto». Jonathan se acercó mientras Morales abría el archivo. Dentro había fotos e informes detallados sobre varios niños, incluida Lena. Pero lo que realmente llamó su atención fue una página con un sello que decía «Fase final». «Estaban planeando algo más grande», murmuró Morales mientras leía rápidamente el informe. «Esto no es solo sobre niños. Estaban creando algo que pudieran usar». Jonathan miró las fotos. Cada niño parecía estar conectado a máquinas similares a las de Lena. «Experimentos, condicionamiento. ¿Pero para qué?»,
Morales pasó la página y señaló una nota al pie. Objetivo: control conductual a gran escala. Fase inicial completada con éxito. Prepararse para aplicación en entorno urbano. Jonathan sintió un vacío en el estómago. Quieren usar esto en personas. No son solo niños. Esto es una prueba para algo más grande. Morales cerró el archivo y lo miró. Esto es lo que intentan proteger. Si esta información sale de aquí, están acabados. Jonathan apretó el cuaderno contra su pecho. Entonces tenemos que salir. Ahora. Morales asintió y ambos dejaron la sala de archivos, listos para enfrentar lo que viniera. Jonathan y Morales avanzaron rápidamente por el pasillo, con el peso de lo que acababan de descubrir sobre sus hombros. Lena seguía en brazos de Jonathan, respirando con dificultad, mientras él le susurraba palabras de consuelo, tanto para ella como para sí mismo. «Estamos casi allí, mi amor. Solo un poco más». El pesado silencio de la instalación fue interrumpido por el eco de pasos detrás de ellos. Morales levantó la mano, indicando a Jonathan que se detuviera, y señaló hacia una puerta lateral. «Entra aquí, rápido». Jonathan obedeció, entrando en una pequeña sala que parecía ser un almacén abandonado. Morales se quedó en la entrada, sosteniendo el arma firmemente, mientras escuchaba cómo los pasos se acercaban. «Están demasiado cerca. Necesitamos movernos ya». Jonathan miró a Lena con los ojos llenos de preocupación. «Ella no puede resistir mucho más. Necesitamos una salida segura». Antes de que Morales pudiera responder, un sonido metálico resonó en la sala. Se giraron rápidamente y vieron la manija de la puerta girando lentamente. «¡Detrás de mí!», ordenó Morales, posicionándose con el arma apuntando hacia la entrada. La puerta se abrió, revelando a dos guardias armados. Morales no dudó. El primer disparo resonó, alcanzando a uno de los guardias en el hombro y haciéndolo caer hacia atrás. El segundo reaccionó, devolviendo el disparo, pero Morales se lanzó a un lado, esquivando el tiro. Jonathan retrocedió, protegiendo a Lena con su cuerpo mientras Morales luchaba por controlar la situación. Con un movimiento rápido, el detective derribó al segundo guardia y tiró de Jonathan para sacarlo de la sala. «Ahora, corramos». Los tres corrieron por el pasillo, conscientes de que más refuerzos venían en camino. Las alarmas sonaban más fuerte y las voces resonaban a través de los altavoces, coordinando al equipo de seguridad. Jonathan apenas podía pensar. Su único objetivo era sacar a Lena de allí con vida. Finalmente, llegaron a una salida lateral, donde un portón de metal conducía directamente al bosque que rodeaba la instalación. Morales se acercó para revisar el camino, pero de repente se detuvo. «Mierda». Jonathan miró por encima del hombro del detective y vio una figura de pie a lo lejos, bloqueando el paso. Era Graham. Estaba solo, pero la frialdad calculadora en su mirada fue suficiente para hacer dudar a Jonathan. «Señor Heller, le advertí que no entendería lo que está en juego aquí». Jonathan dio un paso al frente, ajustando a Lena en sus brazos. «Lo que está en juego aquí es la vida de mi hija. Nada más importa». Graham soltó una risa breve, pero sin rastro de humor. «¿Crees que esto se trata solo de Lena? Ella es solo una pieza en algo mucho más grande, algo que puede cambiar el mundo. Ustedes no tienen derecho a decidir eso», gritó Jonathan con la voz cargada de ira. Graham dio un paso adelante, levantando las manos como si intentara calmar la situación. «Jonathan, escucha. Si te llevas a Lena, pondrás su vida y la tuya en peligro. No dejarán de perseguirte. Pero si la dejas aquí, puedo garantizar que estará a salvo. Ella es esencial para el futuro». Jonathan sintió el peso de las palabras de Graham. Sabía que el hombre decía la verdad, al menos en parte, pero abandonar a Lena otra vez, eso era impensable. Morales interrumpió el momento, apuntando su arma hacia Graham. «Basta de hablar. Sal del camino o disparo». Graham mantuvo la calma, pero había un destello frío en sus ojos. «No entiendes, Morales. No importa lo que hagas aquí. Ya has perdido». En ese momento, Lena se movió en los brazos de Jonathan y susurró algo. «Papá, quiero ir a casa». Esas palabras fueron todo lo que Jonathan necesitaba escuchar. Se giró hacia Morales. «Vámonos ahora». Morales asintió, manteniendo el arma apuntada mientras avanzaban. Graham no intentó detenerlos, pero sus palabras resonaron en el pasillo mientras pasaban junto a él. Nunca estarán realmente libres. Tan pronto como cruzaron el portón,
Morales destrabó una camioneta que había preparado como ruta de escape. Jonathan colocó a Lena con cuidado en el asiento trasero y se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Papá, tengo miedo». Jonathan la abrazó, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Yo también, mi amor, pero ahora estamos juntos, y nada nos va a separar de nuevo». Morales subió al asiento del conductor y aceleró por el camino de tierra, mientras la instalación se desvanecía en la oscuridad detrás de ellos. Jonathan sabía que aquello era solo el comienzo. La camioneta avanzaba por el camino desierto. La única luz provenía de los faros que cortaban la oscuridad. El silencio era tenso, roto solo por el ruido del motor y la respiración irregular de Jonathan, quien miraba constantemente a Lena en el asiento trasero. Ella estaba exhausta, pero sus ojos seguían abiertos, como si temiera cerrarlos y perderlo todo otra vez. «¿Ella está bien?», preguntó Morales, sin apartar la vista del camino. Jonathan sostuvo la mano de Lena, su pequeña palma fría contra la suya. «Está aquí, eso es lo que importa». Pero sabía que no estaban seguros. Graham los había dejado pasar, pero no sin motivo. Algo estaba mal. Jonathan podía sentirlo, como una sombra que los seguía de cerca. De repente, Morales miró por el retrovisor y frunció el ceño. «Tenemos compañía». Jonathan se giró rápidamente y vio lo que Morales había notado: 2 faros brillando a lo lejos, acercándose a toda velocidad. «Maldita sea, nos están siguiendo». Morales aceleró, maniobrando la camioneta por las curvas sinuosas del camino de tierra. «Agárrense», gritó mientras pisaba el acelerador a fondo. Jonathan sostuvo con fuerza a Lena, protegiéndola contra el asiento mientras el vehículo se sacudía violentamente. Los faros detrás de ellos se acercaban cada vez más, y Jonathan escuchó el inconfundible sonido de disparos. Los vidrios traseros estallaron, y Morales maldijo entre dientes. «No van a detenerse». Jonathan miró a Morales, su mente corriendo a toda velocidad buscando opciones. «¿Tenemos algún arma? ¿Lo que sea?» Morales le lanzó una mochila al regazo mientras seguía conduciendo. «Hay una pistola y algunas balas. Úsala con cuidado». Jonathan abrió la mochila y sacó la pistola, sintiendo su peso en las manos. Nunca le habían gustado las armas, pero en ese momento no tenía elección. Bajó la ventana trasera, protegiendo a Lena detrás de él, y apuntó al vehículo que se acercaba. El primer disparo falló, pero el segundo impactó contra el parabrisas del coche perseguidor. Los atacantes retrocedieron momentáneamente, pero pronto volvieron, ahora con más agresividad. Uno de los hombres disparó nuevamente, y Jonathan escuchó el sonido de un neumático reventando. La camioneta perdió el control por un instante, pero Morales logró estabilizarla. «No vamos a aguantar mucho más», gritó Morales. Jonathan sabía que necesitaban una salida. Mirando al frente, vio una entrada estrecha al costado del camino que parecía llevar a un bosque denso. «Ahí, métete por ese sendero». Morales dudó un segundo, pero obedeció. La camioneta entró al sendero, sacudiéndose aún más, mientras las ramas golpeaban contra las ventanas. Los faros de los perseguidores desaparecieron momentáneamente, pero Jonathan sabía que no era el final. «Salgan del coche», ordenó Morales, deteniéndose abruptamente. «¿O ni qué? Si nos quedamos aquí, nos atraparán. Tenemos que separarnos y despistarlos. Toma a Lena y sigue por ese camino». Jonathan miró a Morales, dándose cuenta del sacrificio implícito en sus palabras. «No, vienes con nosotros». Morales negó con la cabeza mientras recargaba su arma. «No hay tiempo para discutir. Yo los entretendré. Ustedes tienen que irse ahora». Jonathan quería protestar, pero sabía que Morales tenía razón. Levantó a Lena en brazos, sujetándola con fuerza. «Gracias, Morales, por todo». El detective simplemente asintió antes de darse la vuelta y regresar hacia el camino, listo para enfrentarse a los perseguidores. Jonathan se adentró en el bosque, corriendo tan rápido como podía mientras sostenía a Lena. El sonido de disparos y gritos se iba alejando a medida que avanzaba. Finalmente, se detuvo en un claro. Sus pulmones ardían y sus músculos estaban agotados. Lena lo miró con ojos llenos de temor. «Papá, ¿él va a estar bien?» Jonathan tragó saliva intentando sonreír. «Es fuerte, nos encontrará después». Pero en el fondo sabía que Morales se estaba sacrificando para darles una oportunidad. Mientras descansaban un momento, Jonathan
Escuchó pasos suaves a lo lejos. Se puso de pie rápidamente, sosteniendo a Lena y la pistola. De repente, una voz familiar surgió de la oscuridad. Te dije que nunca estarían realmente libres. Era Graham. Estaba solo, pero su presencia era tan amenazante como la de cualquier ejército. Jonathan levantó la pistola, con la voz firme. Se acabó, Graham, no vas a llevarnos de vuelta. Graham dio un paso adelante sin mostrar temor. ¿De verdad crees que puedes ganar esto, Jonathan? No importa a dónde vayas, siempre te encontrarán, siempre. Jonathan respiró hondo, apretando ligeramente el gatillo. Tal vez, pero voy a luchar hasta el final. Jonathan mantenía la pistola apuntada a Graham, con el dedo firme en el gatillo. El claro parecía más estrecho, como si los árboles a su alrededor se cerraran sobre ellos. Lena se aferraba a su cuello, sus pequeños brazos transmitiendo tanto peso emocional como físico. Tenía que protegerla, a cualquier precio. No significa nada para ti ahora, Graham, pero pronto lo entenderás. Jonathan esbozó una sonrisa amarga, una chispa de desafío brillando en sus ojos. Graham entrecerró los ojos, evaluándolo cuidadosamente. «¿Estás fanfarroneando, Jonathan? Porque si lo estás, no me impresionas». ¿Fanfarroneando? Jonathan dejó escapar una risa seca, aunque sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. «Mira a tu alrededor. Puede que esté aquí acorralado, pero no estoy solo en esto. Hice lo necesario para asegurarme de que todos sepan quién eres, qué has hecho y qué planeas hacer». Por primera vez, Graham pareció perder el control de su impenetrable fachada de calma. «¿Qué hiciste?» Jonathan alzó el mentón, saboreando la mínima ventaja emocional que podía tener en ese momento. «No subestimes a un padre que ha perdido todo. Cuando cruzaste esa línea con Lena, sellaste tu destino. Hay personas allá afuera que ahora saben lo que ustedes son, lo que han estado haciendo. No importa si no salgo de aquí. Tus días de actuar en las sombras están contados». El rostro de Graham se endureció, sus ojos oscuros como la noche. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo como una amenaza implícita. «Eres más problemático de lo que creía, Jonathan. Tal vez debería haberte eliminado desde el principio». Jonathan sostuvo su mirada sin pestañear. «Tal vez, pero ahora es tarde». El silencio entre ambos se volvió casi insoportable, roto únicamente por el crujir de las hojas secas bajo los pies de los hombres que rodeaban la escena. Jonathan sabía que su suerte estaba echada, pero no le importaba. Lena estaba a salvo. Morales estaba allí afuera esperando, listo para hacer lo que fuera necesario. Graham finalmente exhaló profundamente, enderezándose. «Esto cambia las cosas, pero no tanto como crees. Encontraremos a Lena, tarde o temprano, y cuando lo hagamos, todo lo que hiciste será en vano». Jonathan negó con la cabeza lentamente, la resolución en su expresión tan sólida como el acero. «No lo harás. No puedes ganarle al amor de un padre. No puedes ganar contra personas que están dispuestas a sacrificarlo todo para derribarte». Graham lo miró con una mezcla de respeto y desprecio antes de girarse hacia los hombres. «Llévenlo». Jonathan sintió cómo lo sujetaban con fuerza, pero no ofreció resistencia. Mientras lo arrastraban fuera de la claridad del bosque, sus pensamientos estaban con Lena. Sabía que ella era fuerte, que encontraría un camino, y eso era suficiente para darle paz. Graham se detuvo una vez más, mirándolo de reojo antes de desaparecer entre las sombras. «Esto no ha terminado, Jonathan, ni para ti ni para ella». Jonathan no respondió, solo cerró los ojos, aferrándose a la imagen de Lena corriendo hacia su libertad. Pase lo que pase, sabía que había hecho lo correcto, y eso, para él, era suficiente. Jonathan forzó una sonrisa aunque estaba exhausto. «El cuaderno, todos los detalles del proyecto Aurora, ya está en manos confiables, y para este momento, Morales debe estar entregando a Lena a alguien que realmente pueda protegerla. Perdiste, Graham. Tu secreto no va a durar mucho más». Graham dio un paso hacia atrás, su expresión cuidadosamente controlada, pero Jonathan notó la grieta en su aparente calma. «¿Crees que eso me preocupa? El mundo no está listo para la verdad, Jonathan. Aunque intenten exponerlo todo, la gente no lo creerá. Somos más grandes que los gobiernos, más grandes que cualquier sistema que puedas imaginar». Jonathan mantuvo la mirada fija en él, sin ceder. «Tal vez, pero sabes que la verdad tiene una forma de salir a la luz, no importa cuánto se intente ocultar».
Graham suspiró, pasándose la mano por el cabello con tranquilidad. Hablas como si ya hubieras ganado, pero sigues aquí, bajo mi control, y eso significa que no verás cómo termina esta historia. Hizo una señal a los hombres que se acercaron a Jonathan. Jonathan levantó nuevamente el arma, apuntando directamente a Graham. «Basta». El sonido de su voz resonó en el claro, cargado con algo que incluso Graham no esperaba, una convicción inquebrantable. «Puedes acabar conmigo aquí, pero yo solo soy el comienzo. Cada acto que cometes, cada niño que tomas, fortalece el odio de personas como yo. No puedes luchar contra eso para siempre, y al final caerás». Graham permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera considerando las palabras de Jonathan. Entonces esbozó una leve sonrisa casi desdeñosa. «Lo veremos». Antes de que los hombres pudieran alcanzarlo, Jonathan hizo algo inesperado. Apuntó el arma, no hacia Graham, sino hacia el suelo cerca de uno de los hombres, y disparó, creando un momento de caos. Aprovechando la distracción, corrió hacia el bosque, zigzagueando entre los árboles mientras los guardias gritaban y disparaban tras él. Las ramas rasguñaban su rostro, y sus pulmones ardían mientras corría sin detenerse. Sabía que no podía escapar para siempre, pero también sabía que cada segundo que ganaba era una victoria. Finalmente, encontró un pequeño arroyo y se lanzó en él, dejando que el agua fría calmara su cuerpo agotado. Permaneció allí, escondido, escuchando los sonidos de sus perseguidores alejándose lentamente. Jonathan cerró los ojos, exhausto, pero satisfecho. Había hecho todo lo que podía. Lena estaba a salvo, y Morales tenía el cuaderno. El resto estaba fuera de su control. Lejos de allí, Morales conducía con Lena a su lado. La niña miraba al vacío, todavía asustada, pero comenzando a entender que estaba a salvo. Morales sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero ese momento era una pequeña victoria. Sacó el cuaderno de su chaqueta y lo miró por un instante. Todas las respuestas estaban allí. Encontraremos la manera de acabar con ellos. Lena, te lo prometo. Lena lo miró, sus ojos brillando con una nueva determinación. Mi papá dijo que siempre estaría conmigo. No va a dejar de luchar. Morales asintió, apretando el volante. Yo tampoco. Y así, el juego continuaba.